Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para aquellos alumnos que se conectan con nosotros, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Mi nombre es Juan Malpartida Ceballos y el día de hoy vamos a hablar de un distinguido escritor que es don Ciro Alegría Bazán. Un escritor perteneciente al indigenismo de la década de los 20 a los 50. Ciro Alegría, considerado entre los tres escritores del indigenismo, que son Enrique López Albújar, a quien se considera el padre del indigenismo; José María Arguedas, que es un escritor indigenista y también se le puede llamar un posindigenista; y esta vez nos centramos en Ciro Alegría Bazán, en este movimiento que se denomina indigenismo, que surge a partir de la década de los 20 durante el oncenio de Leguía. En este entorno cabe primero recordar lo siguiente, estimados estudiantes: la división del tiempo histórico peruano, y esta vez nos basamos en el pensamiento de Pablo Macera. ¿Por qué traigo esta idea? Porque entender el problema del indio, tema por el cual Ciro Alegría es recurrente, entender el problema del indio es entender que el problema no es en la década del 20, sino que tiene larga cola, larga tradición. Había una época donde había una autonomía y era la época de los incas, de las preculturas y posteriormente la etapa superior del imperio de los incas. Cuando llegaron los españoles, el sistema agrario, que era el sostén de la economía incaica, pasó a convertirse en el sistema minero, pero ya el indio, el campesino peruano, se convirtió en un ser dependiente, y algo más que dependiente, explotado, explotado. Entonces, esta explotación va a perdurar, y no temo equivocarme, perdura hasta nuestros días, perdura hasta nuestros días. Entonces, incrementado a esto, a este sistema de dependiente, incrementado con la corrupción. Si a nosotros le añadimos a esta fase política de dependencia, le añadimos la corrupción, nos encontramos con lo que es la realidad del país. Es en este contexto de dependencia, es en este contexto de corrupción, porque esto se habla en las obras del indigenismo, la dependencia, la esclavitud del indio, y también la corrupción inmersa cuando él quiere reclamar sus derechos. Entonces, hablar de Pablo Macera y la división del tiempo histórico peruano, y hablar de la historia de la corrupción, de un libro muy interesante de un profesor de la Universidad Católica de apellido Quispe, entonces nos permite tener los pies sobre la tierra. A partir de esta realidad, a partir de tener los pies sobre la tierra, podemos hablar entonces del escritor Ciro Alegría. De padre de cierta comodidad económica, nació en el caserío de Quilca, en la sierra del departamento de La Libertad, ¿no es cierto? Padre hacendado, en realidad su padre y su familia eran de cierta posición económica. Luego estudió en el Colegio San Juan, siendo alumno del gran escritor y poeta peruano César Vallejo. Militó en el APRA, posteriormente en esa famosa APRA rebelde, en esa APRA limpia rebelde. Posteriormente, ya en el ocaso de su vida, pasó a las filas de Acción Popular del líder Fernando Belaúnde. Vivió por mucho tiempo fuera del país, en Chile, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Cuba, algunas veces exiliado. Se casó una, dos, tres veces, siendo su última esposa Dora Barona, la que va a ser
quien va a publicar sus libros posterior a la muerte del gran escritor Ciro Alegría, quien fallece el año de 1967. Sus tres grandes obras de Ciro Alegría, centradas en tres regiones del país, ¿no? Como si fuera una obra así pensada geográficamente con tres problemas también que vive el indio. Por ejemplo, la novela de la selva es La serpiente de oro, la historia de los balseros. La novela de la sierra va a ser Los perros hambrientos, centrado en el sur del Perú, en la Sierra Sur, mientras que La serpiente de oro en la selva. Y El mundo es ancho y ajeno en la costa, el problema de las haciendas y el problema de las comunidades. Y ahí llegamos a esta obra premiada con el premio Farrar y Reinhardt en 1941. Y esta novela que comentamos el día de hoy es entonces El mundo es ancho y ajeno. Ganador de un premio internacional, traducido a muchas lenguas del mundo, a las lenguas más importantes del mundo, y publicada en 1941. Sabemos que El mundo es ancho y ajeno está considerada como la novela más grande de Ciro Alegría, ¿no es cierto? La novela de largo aliento. Narra los problemas de la comunidad de Rumi contra un hacendado que le despoja de sus tierras. Nos vamos acercando poco a poco a la obra. Ciro Alegría escribió su novela durante su exilio en Chile, ¿no es cierto? Esta fue escrita durante su exilio en Chile. Tuvo una gran repercusión universal, tan igual que la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Y los sucesos, atención acá hay que tener mucho cuidado en esto, los sucesos se desarrollan durante los años 1912 a 1929, aunque hay también referencias a los finales del siglo XIX. Este es un mapita conceptual que nos permite acercarnos a la obra. Todo el escenario principal es Rumi, después les hablaré de otros escenarios, con su conjunto de regidores dirigidos por Rosendo Maki, ¿no es cierto? Pero también hay un personaje que es contrario a Rosendo Maki, un personaje, digamos, desde el punto de vista negativo, un personaje ambicioso, explotador, quiere indios para sus minas, ¿no es cierto? Es don Álvaro Amenábar. Don Álvaro Amenábar. Después vamos a encontrar una serie de personajes que rodean a Álvaro Amenábar, cómplices, como por ejemplo Zenobio García, un gobernador, don Contreras, un mercachifle, sus guardaespaldas, Braulio Tomás, ¿no? Óscar Amenábar, el hijo que posteriormente va a incurrir en la política, doña Leonor, su esposa, Iñiguez, que es el araña, es el abogado del Tinterillo. Pero por el lado de la bondad, por el lado positivo de Rosendo Maki, vamos a encontrar a su esposa Pascual, a sus hijos Abraham, Pancho, Nicanor, Nicasio. Vamos a encontrar al abogado de la comunidad, Bismarck Ruiz, que tenía un amante que le llamaba la Costeña, pero que Bismarck Ruiz, que al final se va a volver del lado de Álvaro Amenábar, del lado de la corrupción. Vamos a tener también ligado a Rosendo Maki Benito Castro, el hijo que retorna, el hijastro que retorna para rebelarse contra el sistema. Esto es entonces un breve mapita que ustedes pueden observar que nos permite una mirada muy somera de la obra El mundo es ancho y ajeno. Nos vamos acercando y decimos que el personaje principal es Rosendo Maki, el alcalde de la comunidad de Rumi. Luego está don Álvaro Amenábar y Roldán, hacendado de Humay, inmensa hacienda que ocupaba buena parte de la provincia, pero que él no estaba contento con esto. Quería más tierras y al final les quita las tierras a la comunidad de Rumi por capricho y porque además tenía intereses económicos de convertir, despojarlo de sus tierras para poblarlos y sobre todo para dejarlos sin un lugar y convertir a los indios en esclavos de su futura explotación minera.
Luego tenemos también un personaje que es Bismarck Ruiz, un tinterillo, un abogado, pero un tinterillo contratado como defensor jurídico de Rumi, y que después, en realidad, aboga a favor del poder, a favor de don Álvaro. Un personaje legendario y extraordinario en la obra es el Fiero Vázquez. Es un campesino, es un bandolero de la región, es una especie de Robin Hood, ¿no? Es una especie de rebelde contra los explotadores, contra las personas malas, pero jamás contra la comunidad. Es un personaje en realidad épico de la obra, don El Fiero Vázquez. Y tenemos, por último, otro personaje importante, Benito Castro, el hijastro, el hijo que crió Rosendo Maqui sin ser biológico, pero que luego retorna por la añoranza de la tierra. Y cuando ve que Rumi ha sido despojado de sus verdaderos dueños, decide rebelarse. Benito Castro, un hombre que estuvo en el ejército, personajes principales. Vamos a encontrar luego un sinnúmero de personajes secundarios en esta obra que tiene cerca de 500 páginas. Pascuala, Porfirio Medrano, Clemente Yacu, Abraham Maqui, Nasha Shuro, Arturo Correa, que es el nuevo abogado joven, contrario a Bismarck, él sí tiene moral y valores. Luego tenemos personajes como Doroteo Quispe, como Paula, como Casiana, Valencio, Fidel Vázquez, el hijo del Fiero Vázquez, Mardoqueo, y una serie de personajes más que van a ir apareciendo a lo largo de esta enorme y magistral obra. Si me preguntaran a mí, ¿cuál es el tema? Hay varios temas, pero el tema principal es el litigio, la lucha por la tierra, ¿no? El anciano alcalde Rosendo Maqui lo hará a través de un litigio judicial y pierde. Ya saben ustedes, por las triquiñuelas judiciales, por el poder de don Álvaro. Y luego viene Benito Castro, que se rebela contra este sistema, contra el abuso, ¿no? Y al final se da la aniquilación de los campesinos, la aniquilación de los campesinos. Tema principal entonces es la lucha por la tierra. Hay una lucha pacifista de Rosendo Maqui, y hay una lucha de impotencia y de violencia ya liderado por Benito Castro. Temas secundarios, vamos a tener la comunidad como espacio de fraternidad con sus costumbres y sus leyendas. Otro tema es la justicia al servicio de los gamonales. Hasta los abogados se vuelven del lado del poder, excepto un abogado que ya hemos nombrado, ¿quién? Luego tenemos como otro tema la sabiduría popular, las plantas, las comidas, el trabajo comunitario, la solidaridad, ¿no es cierto? Y también tenemos la corrupción de los funcionarios que hemos planteado desde el inicio, que se da hasta el día de hoy. Que esto empezó desde la llegada de los españoles y se ha ido engordando hasta el día de hoy. Nos vamos al argumento. Es una novela que está dividida en 19 capítulos. Saben ustedes ya la trama esencial, ¿no? Un pueblo que lucha por no ser despojado de sus tierras. Un ambicioso hacendado que logra apoderarse a costa de matar, a costa de comprar abogados y jueces. Y al final, la muerte de los pocos luchadores que quedaban de la comunidad de Rumi, entre ellos Benito Castro. Antes de ingresar a la obra, sabemos que el narrador, o debemos de saber que el narrador es en tercera persona. En tercera persona, un narrador que todo lo sabe, que todo lo ve, que enjuicia inclusive, emite juicios de valor, Y los ambientes que aparecen en esta novela van a ser fundamentalmente la hacienda y la comunidad. La hacienda es el lugar que está a la derecha, lo pueden observar ustedes, es el hogar de don Álvaro Amenábar, donde se teje toda la corrupción, y la comunidad es un espacio de solidaridad que es Rumi. Pero también nosotros tenemos otras haciendas que aparecen a lo largo de la novela, por ejemplo, la hacienda de Marasbamba, donde vive el contrario a don Álvaro Amenábar, otro hacendado, pero que no
no se inmiscuye con la comunidad de Rumi, es de los Córdoba. Y también vamos a tener otra comunidad empobrecida, que es Yanañahui, el lugar donde van a ir los comuneros de Rumi cuando son despojados de sus tierras. Un lugar lleno de piedras, muy cerca del cerro donde no crece nada más que la soledad. En el capítulo número 1 de estos 19 capítulos, hemos planteado acá que la historia está dividida en 19 capítulos. En el capítulo número 1 se da reflexiones sobre la comunidad. Se inicia cuando una culebra se cruza en el camino de Rosendo Maqui. Y hay un presagio. Y cuando él retorna, llega a su hogar, que era la comunidad de Rumi, se encuentra con la muerte de su esposa Pascuala. En el capítulo número 1 se narra entonces a Rosendo Maqui, que regresaba a las tierras, a sus tierras de Rumi, y que tiene un presagio que luego va a llegar al lugar donde encuentra la muerte de Pascuala, su esposa. En el capítulo número 2, que se llama Zenobio García y otros notables, se habla del velorio de la esposa de Rosendo Maqui, de las tradiciones como es el chacchao de la coca, el aguardiente que pasa de mano en mano, y luego todos los que han asistido de comuneros cercanos se marchan. Incluso también ha asistido el gobernador Zenobio García, y donde se nota como un hombre poderoso sus ciertas ambiciones muy asolapadas. El capítulo número 3 de esta extraordinaria novela es Días van y días vienen, donde se habla ya del viudo Rosendo Maqui y sus sueños de la construcción de la escuela, donde sus hijos se puedan educar para no ser como ellos, explotados, para que ellos puedan encontrar una verdadera libertad, ¿no? Y también en este capítulo se nos relata la llegada al pueblo de don Álvaro Amenábar, que venía de Humay, ¿no? Y sus primeros reclamos, ahí suelta sus primeras ambiciones. Estas tierras van a ser mías, ¿no? Y empiezan los recursos del abogado llamado el Araña, el abogado de don Álvaro Amenábar, que empieza su labor judicial. Y las predicciones también de Nasha Shuro, que va a ser una mujer que lee la coca, es una mujer como una especie de visionaria del pueblo. En el capítulo 4 nos encontramos con la historia de Fiero Vázquez, que es un personaje muy interesante en esta obra, muy interesante, es una sombra a lo largo de esta obra. Nos explica las razones de sus robos, les decía que no es un personaje que mata o roba al pobre, sino es un personaje que se enfrenta a los poderosos y a los hacendados. Es el amor nos hablan de su amor por Casiana, con quien tiene un hijo. La historia de por qué se volvió fiero, por defensa de su madre, ante los ataques del padrastro. Entonces ahí salió su ira, y tuvo que escapar. Y entonces se fue a una hacienda de don Malaquías después de haber cometido asesinato, pero no un asesinato para matar, sino por la defensa de la madre. Y posteriormente, cuando él regresa, la muerte de su esposa violada por los guardias y de su hijo. Y esto va a incrementar más su ira del Fiero Vázquez contra las injusticias. El capítulo 5 se llama El maíz y el trigo, donde se reúne el consejo de Rumi, los campesinos, y dudan sobre el abogado que ellos han contratado, que es Bismarck, ¿no? Que es un abogado que habla bonito, que dice que va a defender a la comunidad, pero en realidad este abogado tiene coqueteos con don Álvaro Amenábar. Es un abogado sin moral. Otra vez se habla de los sueños de Rosendo Maqui, sobre el futuro de la escuela, y viene una parte de la siega y la trilla, los cantos y los cuentos de la comunidad de Rumi. El capítulo 6 es un raconto
¿Qué es un raconto? Un raconto es un recuerdo largo, es una ida al pasado, los recuerdos de Benito Castro, ganador lejos de la comunidad de Rumi, ganador del rodeo. Se habla de los trabajos de Benito Castro, el hijastro de Rosendo Maqui, y el abuso que cometen de él los patrones. Se habla también de la revolución de Pajuelo y de la revolución de Atusparia, ¿no? Indios rebeldes, sobre todo este último que fue fusilado a pesar de que su causa era justa. Capítulo 6, entonces, el ausente, donde se habla de Benito Castro y se habla también de la revolución de Pajuelo y Atusparia, indios rebeldes. En el capítulo 7 se va incrementando la tensión, el juicio de Linderos, los Amenábar y su expansionismo, ¿no? Pero también no solo ellos tienen ambiciones de tomar la comunidad de Rumi, sino también ambiciones con la otra hacienda, con los otros poderosos, los Córdoba. Se habla de las leguleyadas, de Iñiques, y la compra de testigos para favorecer a don Álvaro Amenábar, mientras que los testigos a favor de la comunidad de Rumi, ¿no es cierto?, son acallados, hostigados y amenazados. Ahí viene la corrupción, ¿no es cierto? Luego se habla del despojo. La comunidad, al saber que ya Bismarck no puede defender, el abogado ya no puede defender, recurren a la iglesia, al cura Gervasio, pero el cura es totalmente indiferente al pueblo. Acá también muy sutilmente se hace una crítica a la iglesia siempre del lado del poderoso. Los caporales amenazan al pueblo con disparos al aire. Rosendo Maqui calma al pueblo, no quiere ir a la revolución, no quiere rebelarse y decide salir por las buenas hacia la comunidad de Yanañahui, donde no crece absolutamente nada, donde el frío es desgarrador. Casiana, desesperada, sale en busca del Fiero Vázquez. Quizás sea la última oportunidad para que el Fiero Vázquez se pueda rebelar contra el sistema. Don Álvaro Amenábar y su corte. Disparos. Muerte del rebelde Mardoqueo el Manco. Es decir, se ha consumado el despojo de las tierras de Rumi. Ahora la comunidad tiene que marcharse hacia el cerro, donde no crece absolutamente nada más que la soledad. El capítulo 9, la tormenta, se llama La Tormenta. Es la construcción de un nuevo hogar y además de un nuevo abogado. Este abogado sí llega con bastante serenidad y racionalidad y sobre todo de cierto amor por la comunidad. No cobra este abogado, pero cuando él ya había juntado todos los documentos para presentar a la Corte Suprema, para luchar contra este despojo injusto, los documentos que iban al lomo de caballo, ¿no es cierto?, son saqueados y quemados. De esa manera, la comunidad de Rumi se queda sin documentación y muchos campesinos tienen que emigrar. El capítulo 10 es Rosendo Maqui, este hombre viejo, el líder de la comunidad, es llevado a la cárcel. ¿Por qué? Porque él visita a don Álvaro para reclamar sus ganados. En el momento que le quitaron sus tierras de Rumi, muchos ganados regresaron a la comunidad. Es decir, los campesinos se llevaban los ganados, pero los ganados por instinto regresaban. ¿Y qué pasó con don Álvaro? Se apropiaba. Y cuando él fue a reclamar, ¿no?, para llevarse su toro, porque era ya lo poco que les quedaba a la comunidad, entonces don Álvaro Amenábar le insultó a Rosendo Maqui, incluso le golpearon y lo llevaron preso, La injusticia ya en su grado más alto por reclamar un ganado, propiedad de la comunidad, es golpeado y llevado a la cárcel. Luego se habla de esta comunidad que, si ustedes miran hacia la izquierda, es una comunidad realmente desolada, muy pobre, ¿no? Donde incluso se extraña mucho a Rosendo Maqui y no se produce casi nada,
donde hay muy pocos animales y hay muy poco pasto para los animales que quedan. En el capítulo 12 nos hablan del bandolero Doroteo Quispe. Y en el capítulo 13, la muerte de don Rosendo Maqui. Primero se cuenta los relatos que se hacen en la cárcel, ¿no? Se habla de las políticas de los Córdoba y de los Amenábar, ambos participan, ambos hijos de hacendados, Florencio y Óscar. El Fiero Vázquez está en esta cárcel e intenta huir, y lo hace, pero Rosendo Maqui se niega porque quiere evitar represalias contra la comunidad, los pocos que quedan en la comunidad de Yanañahui. Y al final, por quedarse en la celda, por ser pacifista, él no quiere hablar quién ha sido el organizador de este escape. Y ahí fue la golpiza brutal y la muerte. Y enterrado sin un mínimo de respeto, llevado como un animal por los gendarmes y enterrado en la más completa desolación y el olvido. El capítulo 14, volvemos a Benito Castro y sus andanzas por el Callao, por Ica, sus andanzas junto con un líder sindical, ¿no es cierto? El recuerdo de que también asesinó a su padrastro porque éste golpeaba a su madre. La crisis que se produce al hundirse uno de los barcos donde trabajaba, y al final, el deseo de volver a Rumi. El deseo de volver a Rumi. Capítulo 15, la muerte del Fiero Vázquez. Le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza. Y su cabeza es tirado para que la gente pueda ver que así se hace a los que se rebelan contra los hacendados. Y por último, el capítulo 16, casi el capítulos finales, el regreso de Benito Castro, con el deseo de abrazar a Rosendo, su padrastro, y a Pascuala, el recuerdo de su vida militar y los abusos que se cometía contra los indios militares. Cuando llega, Rumi es simplemente un pueblo solitario, y luego camina hacia Yanañahui y Cuanacha sale a su encuentro. Clemente Yacu, el nuevo alcalde, le da la bienvenida y le habla del despojo. Ahí empieza a surgir en Benito Castro la ira, la ira. Vive algunos días, algunas semanas y meses, y le agarra cariño a la comunidad. Empieza a reconstruir la comunidad de Yanañahui, sacarlo de las cenizas, dinamitazos para abrir el agua de la laguna, recibe apoyos y crítica y es nombrado el nuevo alcalde de la comunidad de Rumi. Debido a la enfermedad de Clemente Yacu, Benito es elegido el nuevo alcalde. Es ahí ahora, cuando Benito Castro tiene poder, es cuando dice, es el momento de reclamar nuestros derechos. Es el momento de reclamar nuestros derechos, ¿no? Él está convencido, Benito Castro, que don Álvaro ha despojado a la tierra, no solo por quitarle y la ambición, sino para tener campesinos que puedan trabajar en sus minas. Al final, el fallo de la Corte Suprema es contra la comunidad, siempre a favor del poderoso Álvaro Amenábar. Entonces Benito Castro revela a la comunidad. Dice que la única manera de poder luchar contra este sistema injusto es la rebelión, y practica su estrategia militar entre emboscadas contra la gente de don Álvaro, que posteriormente contrata policías y parte del ejército. Llegan los soldados, balas y muerte. Benito muere en la puerta de su hogar, y Marguicha, una de las últimos pobladores de Rumi, huye con su hijo. Suenan balas y humo, y la frase, ¿a dónde? ¿A dónde huimos? ¿A dónde? Es el fin de esta hermosa historia, no porque nos llena de alegría, sino porque está bien narrada. Y es triste y es reflexiva,
porque nos habla del abuso, de la prepotencia, la brutalidad y la arbitrariedad del latifundismo en detrimento de las comunidades indígenas. Además, nos habla también de la valentía de los campesinos en defensa de la tierra. El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría Bazán, publicado en 1941, es una obra épica en defensa de la tierra. Muchas gracias.